Buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a ir empezando. Vamos a empezar, hermanitos, ¿sí? Vamos a orar primero, ¿sí? Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Si puedo tener su atención, hermanitos. Muchas gracias, bendito Dios, por esta mañana. Señor, eres bueno, eres santo, eres grande. Toda gloria es para ti, Señor. Padre, somos indignos de estar delante de ti, pero por tu gracia, por tu misericordia, por los méritos de Cristo, estamos aquí, Señor, y con un corazón rendido a ti, dispuestos a escuchar tu consejo y que tú nos ayudes, Padre, a responder, a obedecer, Señor, a escuchar tu palabra y, Padre, ponerla por obra. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu sabiduría, Señor. Necesitamos de tu gracia. Ayúdanos, Padre, gracias porque podemos hacerlo, venir y escuchar tu palabra y aprender de ti, Señor. Podemos venir a adorarte también, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Señor, que me ayudes a hablar tu consejo, Señor, y que sea de edificación para nosotros, Padre. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, tomando decisiones sabias, 2, la revancha. Y como veíamos, hermanos, la lección pasada, la sabiduría entonces es muy necesaria, ¿sí? En toda nuestra vida. Más en estos tiempos, ¿verdad, hermanitos? Es sumamente necesaria la sabiduría. Pero fíjense, por el contrario, la sabiduría se ha hecho cada vez más escasa en estos tiempos, ¿verdad? Esta es una generación de muchos riesgos, ¿sí? Con muchas alternativas, muchas indefiniciones, mucha confusión, mucha locura, como nunca antes se ha visto, ¿verdad? Y esto hace mucho más necesario, hermanos, que nosotros adquiramos sabiduría para vivir en un tiempo como este. Si nos ponemos a analizar, hermanos, esta es la generación más avanzada de todos los tiempos tecnológicamente hablando, ¿verdad? Sin embargo, esta es la generación que está más descompuesta social y moralmente. Esta es una sociedad que está ya al borde del colapso, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo ha perdido el fundamento, ha perdido los valores, han perdido la sabiduría. Hay mucho avance en las ciencias, en la tecnología, pero la gente no sabe manejar su vida. No saben manejar computadoras, celulares, tablets, videojuegos, pero no pueden manejar sus vidas, ¿no? Sus vidas son un desastre. Y ya la moral se ha distorsionado a tal punto que ya las personas no son ni siquiera capaces de definir lo que es un hombre y una mujer. O sea, fíjense, hay un documental por ahí. ¿Qué es una mujer? Se llama el documental, ¿no? Una persona hizo este documental acerca de esto, de la ideología de género y todo eso. Y iba preguntándole a la gente, le preguntaba, ¿qué es una mujer? Y nadie le respondió la pregunta. Nadie le pudo responder la pregunta porque eso implica reconocer que solo hay mujer y hombre, ¿no? Entonces nadie fue capaz de responderles esa pregunta, o sea, y es absurdo decir, le preguntaba a las personas no, pues no sé, le decían. O sea, ¿cómo no vas a saber, no, que es una mujer? O sea, es realmente absurdo, ¿no? O sea, hasta ese punto ha llegado ya la sociedad al modo que no pueden definir lo que es un hombre y una mujer, ¿no? Lo que es una familia, lo que es un matrimonio. No entienden la inocencia de un niño y quieren forzarlos a la sexualidad desde pequeñitos. Quieren normalizar
sus perversiones a como dé lugar, sin importarles el bienestar de otros. ¿No? Ya, o sea, ya el nivel de corrupción es abrumador, hermanos. La conciencia está siendo cauterizada a tal punto que ya no le importa a las personas. O sea, fíjense lo que sucedió, ¿no? Esta semana aquí en nuestra ciudad, ¿no? O sea, ya, para que una persona no le importe matar a un padre de familia enfrente de su hija en el mismo carro en el que viajaba, como sucedió trágicamente, ¿no? Esta semana en nuestra ciudad, pues es realmente una tragedia, ¿no? Ya a la gente no le importa eh, pues quitarles a otros todo lo que tienen, ¿no? Y la sociedad se está derrumbando ante nuestros ojos. Dice ahí la palabra, profesando ser sabios se hicieron necios, ¿no? Han perdido la razón ya. Entonces, necesitamos sabiduría, hermanos, para nosotros no corrompernos como el mundo, para no cauterizar nuestra conciencia, para que no se cauterice nuestra conciencia y vayamos con la corriente del mundo y empecemos a normalizar todas estas cosas. Sí, necesitamos sabiduría para tomar buenas decisiones, que tan solo una mala decisión puede llevar a la desgracia, como Adán, ¿no? Adán perdió la sabiduría con una sola decisión y chafió todo, dijo Elías. Pero ahora Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿sí? Como veíamos la clase pasada. Y de esta manera la palabra nos trae luz, hermanos, en medio de la oscuridad. Que como dice ahí, como dice Juan, ¿no? La luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? Y esto nos hace ver el contraste entre la sabiduría terrenal, la sabiduría de los hombres, la sabiduría diabólica y la sabiduría de Dios, como también veíamos ahí en la clase pasada, ¿verdad? Contrastábamos la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. Y veamos cómo Santiago nos ayuda a contrastar la sabiduría que desciende del cielo y la sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. Vamos a leer de nuevo el texto en Santiago 3. Si quieren ir ahí, también aquí lo vamos a poner en las diapositivas. Santiago 3, desde el 13. Dice ahí, Santiago 3, del 13 hasta el 18. ¿Quién es sabio? Pregunta Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, pues muestre la buena conducta, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En el capítulo anterior ahí Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Y ahora aquí nos dice que la sabiduría se demuestra con una buena conducta, con la obediencia. Dice, si alguno dice ser sabio, demuéstrelo. Demuestre con su vida si es que tiene sabiduría. Sí, veíamos el ejemplo de Salomón. O sea, nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero si en algún momento nos extraviamos, nosotros podemos seguir teniendo ese conocimiento, más no sabiduría. Ya no sabiduría. Porque la sabiduría consiste en poner por obra el conocimiento. ¿Sí? Y el conocimiento dura mientras dura la vida. Pero la sabiduría
es para siempre, ¿sí? Es eterna. Y como veíamos, la sabiduría viene de la boca de Dios, ¿sí? Entonces, escuchen, yo debo ir a la Escritura, entonces, ¿sí? Para obtener primeramente el conocimiento. Yo obtengo el conocimiento de la sabiduría, el conocimiento de cómo Dios quiere que viva la vida, ¿verdad? Y una vez que yo adquiero ese conocimiento, entonces debo vivir la vida como Dios quiere. Sí, alguien puede conocer la palabra muy bien. Y pues sí, la palabra obtenemos sabiduría, pero la verdadera sabiduría es aplicar lo que se aprende en la palabra. Alguien puede conocer muy bien la Biblia, pero no tener sabiduría. Sí. Eso es sabiduría, aplicar ese conocimiento. Es aplicar la Biblia a las diferentes circunstancias de la vida. Sí, por eso el tema. Si me apoyan con ese aparatito por ahí, por favor. Entonces, es aplicar la Biblia a las diferentes circunstancias de la vida, ¿sí? Por eso el tema, ¿no? Tomando sabias decisiones. Dice Santiago ahí, en sabia mansedumbre. Ajá, en sabia mansedumbre. Y mansedumbre se refiere a tener nuestras pasiones controladas, hermanos. O sea, así como un animal que es domesticado, ¿no? No estoy diciendo que se llama animal, hermanitas. No, sino que un ejemplo, ¿no? Un animal domesticado, un caballo, ¿no? Por ejemplo, un caballo tiene una fuerza tremenda. O sea, a mí me ha tocado ver caballos salvajes, ¿no? En las montañas. Y es impresionante y me da mucho miedo. ¿Dos has visto, Lois? No, eran cinco, güey. Es más, agarré uno y me monté en él. No, es muy impresionante, sí, están muy, muy fuertes, o sea, es una musculatura impresionante y son muy agresivos. O sea, realmente yo temí porque estaba muy agresivo, ¿no? Em, pero cuando un caballo, por ejemplo, es domesticado, ¿no? Y ese caballo se logra controlar, se logra em, domesticar, ¿no? Entonces ese caballo, pues se dice que es manso, ¿no? Y ya se puede poner la montura, se le puede, obedece a, a los comandos, ¿no? Pero sigue teniendo la misma fuerza, ¿verdad? Sigue teniendo la misma energía, el mismo potencial de ser agresivo, de ser fuerte, ¿no? Pero esas pasiones están controladas. Ajá. Entonces a esto se refiere Santiago, y de hecho la palabra en el original a eso aboca, ¿sí? A esa mansedumbre. Entonces alguien dice que alguien que tiene sus pasiones controladas es sabio, ajá, en sabia mansedumbre dice. Pero alguien que tiene sus pasiones desbordadas, hermanos, que no controla sus pasiones, no es sabio. Es todo lo contrario, alguien que no puede controlar sus pasiones, eso no es sabio. Y de acuerdo a lo que dice Santiago acerca de la fe sin obras, como dice ahí en toda su carta, y de la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal, pues alguien que tiene sus pasiones desbordadas, una de dos, o es creyente, pero no está dando fruto. Hay una deficiencia de fruto por la falta de comunión con Dios, por falta de la práctica de los instrumentos de la gracia, ¿sí? La oración, la lectura de la Biblia, la obediencia, ¿sí? Al Señor. Una de dos, o hay una deficiencia de este fruto o no es creyente. Si no hay espíritu morando en esta persona. ¿Sí? Pero alguien que es sabio y manso, lo cual es una virtud del fruto del espíritu que mora en el creyente, ¿sí? La mansedumbre. Alguien que tiene mansedumbre, pues está siendo transformado al carácter de Cristo, ¿verdad? A la imagen de Cristo. Por eso dijo el Señor, vengan a mí, que dice todos los que
¿Qué dice? Cargados, trabajados, yo los voy a hacer descansar, y lleven mi yugo sobre ustedes, ¿no? Y dice, y aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, ¿no? También nos dice ahí Santiago que la sabiduría terrenal procede de un corazón que tiene celos amargos, contención, jactancia, ¿sí? O sea, jactancia, o sea, orgullo, corazón que tiene mentira. Y esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino es terrenal, de aquí, de la tierra, ¿sí? Animal y diabólica, ¿no? Dijo Salomón, pues aquel que se ocupa con afán de las cosas debajo del sol, pues, pues es vanidad todo lo que hace, ¿no? Pero aquel que se ocupa de las cosas arriba del sol, eso es sabiduría. Y veíamos el primer ejemplo, ¿no? de esta sabiduría terrenal, animal y diabólica, como dice Santiago, y es el ejemplo de Adán y Eva y la serpiente. Recuerdan, la clase pasada veíamos esto. Y esta es una sabiduría astuta, engañosa, mentirosa. Pero pues el hombre abrazó esta sabiduría y otra vez pues chafió todo, ¿no? Y ahora, pues debido a esto, el hombre obedece a la sabiduría terrenal, puesto que está en sus miembros, ¿no? Dice Pablo, está en su naturaleza. Y puesto que el mundo está bajo el maligno, dice Juan, ¿no? Entonces, debido a esto, dice Santiago, debido a que el hombre obedece a la sabiduría terrenal, dice ahí en el 16, hay perturbación, confusión y toda obra perversa. Esa es la condición del hombre, hermano, que está bajo la sabiduría terrenal, que está sin la sabiduría de Dios. Por eso el mundo está como está. Por eso el mundo entero se está desmoronando. Está al borde de la locura, ¿sí? Sumido en la perversión, en el abuso, en la violencia, en el egoísmo, la corrupción, el pecado. Ahora, la sabiduría terrenal y diabólica aún tiene otros argumentos. Hermanos, ya vimos la clase pasada el argumento de la serpiente antigua, ¿no? La tentación para apartarse de la ley de Dios y ser uno mismo su propia ley, ¿no? Y ahora otro argumento, vamos a ver algunos argumentos, ¿no? De la sabiduría terrenal, ¿no? Y hay muchísimos, ¿no? Pero como que los más principales, ¿no? Otro argumento más de la sabiduría terrenal y diabólica es solo sé buena persona. Y, o sea, ok, mira, dice la sabiduría diabólica, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? No te deja nada bueno pecar. Y está bien. No es necesario tirarse al vicio, no es necesario lanzarse a la inmoralidad, al robo, a la estafa, a la violencia, porque nada bueno te deja todo eso, ¿no? Pero no hay necesidad de hacer lo malo para alcanzar el éxito en la vida, ¿no? Dice la sabiduría diabólica. Y dice, mira, tú nada más sé bueno, nomás sé bueno, o sea, religión está bien, pero no seas religioso, no tanto, ¿no? No necesitas estudiar tanto la Biblia. Ya ahí lo que te diga el boy y el pastor está bien con eso. No necesitas orar tanto. No necesitas ir todo el tiempo a la iglesia. ¿No? Con el culto general está bien. ¿No? No necesitas ir a la palabra de Dios para saber qué debes de hacer. Usa la lógica, dice la sabiduría diabólica, ¿no? O pregúntale a la IA, ¿no? Busca la manera, ¿no? Te dice. Y si eres buena persona, te va a ir bien. Dios te va a bendecir. Es más, si eres bueno, mira, seguro entras al cielo. ¿Cuántas personas no dicen eso, no? No, yo soy buena persona, yo creo que voy a entrar al cielo.
Pero no necesitas la sabiduría de Dios en tus decisiones. Mejor sea astuto. Rífatela. Un ejemplo práctico de esto es el ejemplo de Rebeca, ¿no? Ella había orado al Señor, se me puede poner la otra diapositiva. Ella había orado al Señor, ¿no? Y el Señor le dijo que el mayor de sus hijos serviría al menor de ellos. Ella se lo había dicho. Y ella sabía que Dios es fiel. Sí, sabía lo que había pasado con Abraham y cómo Dios cumplió todas sus promesas, ¿no? A pesar de. Pero al igual que Sara, pues ella no pudo esperar, ¿no? A que el Señor cumpliera esta palabra. Y ella tenía preferencia por Jacob. Isaac tenía preferencia por Esaú. Isaac pues ya iba ahí a bendecir a Esaú, ¿no? Cegado por esa preferencia e ignorando la voluntad de Dios. Fíjense, hermanos, a la sabiduría en las decisiones. Y Rebeca se desesperó, dejó de confiar y dejó de ir al Señor a orar, a consultar la sabiduría de Dios y ¿qué prefirió? Prefirió usar su lógica. Prefirió usar su propia sabiduría, su propio entendimiento. ¿Y qué hizo? Prefirió engañar a su esposo ciego y mandar a su hijo, a Jacob, a engañar a su padre, ¿no? ¿Y qué causaron sus acciones? ¿Qué causaron sus acciones, hermano? ¿No? Separación. Causó que su hijo mayor quisiera matar al menor, ¿no? En primer lugar, causó que su hijo menor, al cual ella amaba mucho, tuviera que irse lejos para no volverlo a ver el resto de su vida. Yo andaba buscando ahí, no dice la Biblia que lo volvió a ver, jamás, ¿no? Y lo mandó y trabajó arduamente para Labán, lejos de su casa, donde fue engañado. Y llegó a ser un hombre mucho más afligido que Abraham o Isaac, sus padres. Pero ¿qué hubiera sido lo más sabio que pudiera haber hecho Rebeca? ¿Qué hubiera sido lo más sabio? Esperar en la promesa del Señor, ir a Él en oración. O sea, Señor, tú dijiste que el mayor serviría al menor y mi esposo quiere bendecir al mayor. Y no esperó, no consultó al Señor. Y hizo lo que a ella le pareció mejor y sufrió las consecuencias. ¿Sí? Eso nos demuestra, hermanos, cuán faltos de sabiduría podemos ser, incluso los que tenemos algo de conocimiento de Dios. Y como Rebeca, como Jacob. Entonces, nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿sí? Buenas o malas. Les aseguro que si tomamos nosotros decisiones sabias de acuerdo a la sabiduría de Dios, pues no nos va a ir mal, ¿sí? En el aspecto de que no vamos a sufrir las consecuencias de nuestras propias malas decisiones, nuestro propio pecado, ¿no? Independientemente de cualquier circunstancia. Al final, pues veremos la gracia de Dios. Ahora uno lee así, ¿no? Estos textos por encima. De hecho, yo pues alguna vez llegué, ¿no? a pensar, ¿no? Que uno piensa, bueno, pero se cumplió la voluntad de Dios, ¿no? En Jacob. Recuerdo cuando leía estos textos, ¿no? Yo inconscientemente pensaba esto, ¿no? Oye, pero pues se cumplió la voluntad de Dios en Jacob. Ya había una promesa dada a Abraham acerca de su descendencia, acerca del Mesías saliendo de su linaje y se cumplió. Entonces era la voluntad de Dios que todo esto sucediera y que engañaran, que pecaran. Pues esa lógica plantea un problema, hermanos. Esto implicaría que Dios pudiera tolerar el pecado para que se cumplan sus propósitos. Pero ese razonamiento está equivocado. ¿Sí? Dios no tolera el pecado, ni tampoco es la voluntad de Dios que pequemos. Más bien, Dios cumple su voluntad a pesar de nosotros, a pesar de que somos pecadores. Por su gracia, por su misericordia y para alabanza de su gloria. ¿Sí? Y esto es de mucho consuelo para nosotros que somos pecadores,
Pero el pecado tiene consecuencias, sí o sí, para nosotros y para nuestras familias. O sea, fíjense, la familia de Rebeca y Isaac se desparramó, se dispersó. Ya no estuvieron juntos. Entonces, nadie que haya querido agarrar un atajo le ha resultado bien, jamás. Por eso necesitamos sabiduría, hermanos. Sabiduría. Todos nosotros necesitamos sabiduría. Otro argumento más de la sabiduría terrenal es tomar el asunto en tus manos, ocuparse, tener el control de todo aspecto de tu vida. Levantarse temprano, ir a dormir tarde, estresarse, preocuparse, pensar mucho en toda cuestión, tratar de controlar toda situación, tener mucho cuidado sobre proteger a los hijos, a la esposa. Y no que ser cuidadoso y diligente sea algo malo, al contrario. O sea, ya lo hemos hablado, todas estas son muy buenas virtudes que todo cristiano debería tener. Pero poner toda nuestra confianza en nuestro esfuerzo y en nuestras obras, en el cuidado que nosotros tenemos de todo y dejar de confiar en el Dios que cuida de nosotros, entonces esto ya no es sabio. Sí, porque nos vamos a cansar, vamos a llegar al punto de una crisis, ¿sí? De preocupación, de ansiedad, de estrés. No podemos controlar toda situación. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Salmos 127, 12. Fíjense, qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué bueno es el Señor. Y otra vez ocuparse de los asuntos es algo bueno, ¿sí? Levantarse de madrugada es algo bueno, ya hemos visto también eso. Ocuparse de nuestros asuntos es bueno cuando este cuidado pues es algo bueno, pero cuando es un cuidado enfermizo, como da a entender aquí este texto en Salmos, cuando es un cuidado enfermizo, entonces no es bueno, ¿sí? Y se vuelve enfermizo cuando no ponemos nuestra confianza en aquel que dice la Escritura que aún tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza. Fíjense, que ni un solo cabello cae de nuestra cabeza sin que Él tenga conocimiento. Entonces, si nosotros descansamos en el hecho de que Dios es bueno, que es fiel y que bajo la sombra de sus alas estamos seguros, entonces pues iremos por la vida con mucha mayor paz, hermanos, en cualquier situación. ¿Sí? Y eso nos lleva al siguiente argumento de la sabiduría terrenal. La autosuficiencia, ¿no? La confianza en sí mismo. ¿Cómo se escucha eso, no? O sea, tú puedes, ¿no? Eres un guerrero, eres fuerte, eres exitoso, eres grande. Sé independiente, autosuficiente. Quiérete a ti mismo. Ámate a ti mismo. No, yo soy muy bueno, todo lo hago bien, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Otra vez debemos esforzarnos por hacer bien las cosas, por dar, pero nosotros debemos, ¿qué debemos de hacer? Darle gloria al Dios que da las fuerzas, ¿no? Ya hablamos de esto cuando vimos acerca del trabajo, de las finanzas, ¿no? Pero nosotros no creernos el superhombre, la supermujer, como se predica allá afuera, ¿no? Muchos ya han creído esto. Y a lo mejor muchos sí han podido ser exitosos por sus propios medios, terrenalmente hablando, ¿no? O sea, han logrado muchas cosas con su esfuerzo. Pero cuando se acaban las fuerzas, cuando ha llegado el día malo, cuando todos sus logros se desvanecen y se dan cuenta que todo es vanidad, y han descubierto que, siguiente diapositiva, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre y no en Jehová.
dice el texto. Aunque ese hombre sea uno mismo. Sí, hermanos. La verdad es que no hay nadie que nos engañe más a nosotros que nosotros mismos, hermanos. Sí, ni otras personas, ni el diablo nos engaña como nosotros mismos nos engañamos a nosotros. O sea, nosotros podemos no creer a otros cuando vienen con argumentos mundanos, ¿no? Podemos nosotros repeler las tentaciones del enemigo con la palabra de Dios. ¿Recuerdan la lección acerca de la armadura? Pero cuando nosotros mismos y el pecado que hay en nosotros maquinamos luego argumentos que tratan de justificarnos de pecar en contra de los mandamientos de Dios, entonces somos bien astutos para buscar salidas, ¿no? Justificaciones y convencernos a nosotros mismos de la mentira, convencernos a nosotros mismos de que lo que hacemos no es pecado, ¿no? Una vez le dije a una persona, no, pues lo que necesitas es arrepentirte, ¿no? Homosexual. Y me decía, he trabajado tanto tiempo para convencerme a mí mismo de que lo que hago no es pecado, para que vengas y me digas que me tengo que arrepentir. O sea, fíjense, lo aceptó, ¿no? Pues bueno, o sea, empezamos a decirnos a nosotros mismos, no, no creo que esté mal, ¿no? No creo que sea pecado esto. Es que yo merezco, yo necesito. Sí, tú puedes, ¿no? Necesitas autorrealizarte, necesitas estar bien, necesitas hacer lo que te gusta. Cumple tus sueños como dé lugar. Confía en ti mismo. Confía en ti mismo, ¿no? Tú puedes. Pero dice esta escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito, dice. O sea, es fuerte, hermanos, algo fuerte que lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Y por qué pronunciar maldición contra aquel que confía en el hombre? ¿Por qué algo tan fuerte? Pues precisamente por la afrenta que se le hace al Señor dejando de confiar en Él, siendo Él el autor y el sustentador de la vida, hermanos. Es maldito, es desdichado aquel que actúa de esta manera. ¿Por qué? Porque se está apoyando en una vara frágil, que no solamente va a fallar, sino que le va a herir, causará daño. El pecado que aquí se condena es confiar en la sabiduría del hombre, cuando se debería de confiar en la sabiduría de Dios. Y el que hace esto, hermanos, sus expectativas se frustrarán continuamente, y todo el tiempo. Sus almas no podrán prosperar en cuanto a las virtudes, los consuelos de Cristo. Y no podrán crecer en la gracia si no ponen su confianza en los méritos de Cristo. Pues esto no es sabio, hermanos. No es sabiduría de Dios, es sabiduría terrenal, animal, diabólica, y sus consecuencias son muy malas para nosotros y para nuestras familias, los que nos rodean. Pero aquel que pone en Dios su esperanza, el que tiene en Él su fortaleza, tendrá reposo en su alma. Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Otro argumento más de la sabiduría terrenal. Ya después me arrepiento. Ay, después me arrepiento. Aunque no lo digamos así, hermanos. No, pero posponemos. No pensamos en ello. Sé que estoy pecando, ¿no? Pero mejor no pienso en ello. Y después me arrepiento. No, Boy nos hablaba de eso el viernes. Al cabo, Dios es bueno. ¿No? Extremadamente peligroso es este argumento, hermanos. Ahorita tú disfruta. Ya después te arrepientes, ¿no? Todavía hay tiempo, hay que disfrutar. Y ahora tiempo de buscar al Señor. Ahorita tú dale.
Pues el que no se da cuenta, lo que no se da cuenta alguien que piensa así, hermanos, es que ese es el camino directo al infierno, ¿no? Hasta hay una canción, ¿no? De esas. El camino, el camino rápido al infierno. ¿Sí se la saben? ¿No? Esa se la saben. Pecador. La conoce. Uno no necesita ser un pecador empedernido para ir al infierno, hermanos. Uno no solo necesita ser negligente en las cuestiones espirituales para estar perdido por siempre, por la eternidad. O sea, dice el autor de Hebreos, ¿no? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Sí, eso no puede ser sabio, hermanos. Fíjense, los que son más descuidados con los asuntos de la salvación son los que más temen y tiemblan en los momentos malos, en la enfermedad, en el problema. Pueden estar muy despreocupados cuando todo está bien, pero cuando llega el momento malo tiemblan y no saben qué hacer. Pierden la paz, están ansiosos, porque su confianza no está puesta en el Señor, está puesta en sus esfuerzos, porque hay pecado, ¿no? Y en este punto es donde más ataca la sabiduría terrenal y diabólica. Y viene con un argumento más, con la estocada final. Y te dice, ya sé, la religión te va a salvar, ¿no? Vete a la iglesia, bautízate, escucha las enseñanzas, canta las alabanzas, ¿no? Ora un poco, lee de cuando en cuando la Biblia. Es más, sirve en la iglesia. Dijo el Gollum, ¿no? Sirve. Sirve en la iglesia, ¿no? Trabaja tu salvación. Es bien fácil, hermanos, poner nuestra confianza en nuestra religión. Oh, yo soy cristiano. Bien fácil poner nuestra confianza en nuestra religión y no en Cristo, en su justicia. Fíjense, Charles Spurgeon contó una historia en uno de sus sermones. A mí me conmovió mucho. Se las voy a leer. Escuchen. Había una mujer pobre que vivía en una de esas dulces villas bajo los Alpes, donde las fuentes siempre están brotando corrientes de agua en los grandes tanques de piedra, y donde los grandes techos sobresalientes cubren los hogares campesinos. Y las colinas están cubiertas de flores y pasto verde, y las montañas nevadas adornan el paisaje. Ella estaba acostumbrada a subir a la montaña para recoger forraje para sus vacas, y llevaba a sus cabras a pastar a los campos verdes, en la alegría de las soledades donde no se escuchaba ruido alguno, sino el sonido del viento en las montañas y el tintineo de las campanas. Ella, buen alma, no había leído otra cosa más que la Biblia, y sus sueños y pensamientos eran de cosas celestiales. Y una noche ella tuvo un sueño. Ella se encontraba caminando en un suave campo verde, donde había muchas flores y pasto verde y suave. El camino era deleitoso y había miles de personas transitando por este camino, pero no prestaban atención de ella. Ella se veía sola. De pronto, un pensamiento cruzó su mente, que este era el camino a la destrucción y estos eran egoístas pecadores. Entonces ella buscó otro camino porque temía encontrar su destino. Luego ella vio un camino por la ladera de la montaña hacia arriba, empinado y escabroso como son los caminos de la montaña. Pero en este camino veía a hombres y mujeres llevando tremendas cargas mientras escalaban por las rocas. Ella se encontraba tratando de escalar también, pero resbaló y cayó. Y los que subían la veían con pena. Ella intentó escalar de nuevo, pero solo para encontrar que el camino era demasiado duro e imposible. Ella regresó al campo verde, pero los que escalaban se veían muy tristes
como si sintieran lástima por ella. Pero ella no sentía lástima por ellos, porque sus trabajos los hacían empaparse en sudor y desmayo con fatiga. Ella soñó que yendo por el campo verde se encontró con una casa muy bonita, en la que vio un espíritu brillante que le dijo: has venido por el camino equivocado, no puedes entrar aquí. Y ella despertó. Ella le contó su sueño a una mujer cristiana que la visitó y le dijo: estoy muy angustiada porque no puedo escalar el camino montaña arriba, lo sé. Yo entiendo que ese es el camino de santidad, no puedo escalarlo y temo que escogeré el campo verde. Y cuando venga al final, a las puertas del cielo, me dirán que ese no es el camino y que no puedo entrar ahí. Su amable instructora, después de escucharla, le dijo: bueno, yo no he soñado, pero he leído en mi Biblia esta mañana que un día, cuando los campos estaban maduros y el sol estaba brillando, allí salieron 3 hombres de una ciudad llamada Jerusalén. Uno de estos 3 hombres era el Salvador del mundo y los otros 2 eran criminales. Uno de ellos encontró su camino al cielo, a la ciudad del cielo, y le fue dicho: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Crees que él escaló ese camino escabroso? No, dijo la pobre mujer. Él creyó y fue salvo. Ah, dijo su amiga, y este es tu camino al cielo. Ese camino escabroso que no puede escalar. Aquellos que iban ascendiendo con tanto trabajo murieron antes de alcanzar la cima, tambaleando desde alguna altura mareante. Fueron despedazados en alguna piedra dentada. Cree, y ese será el camino de salvación para ti. Entonces, Cristo, hermanos, es la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Su obra en la cruz, su muerte, su resurrección, su exaltación, su obra de redención. Así empieza la sabiduría de Dios, hermanos, en Cristo, en la gracia, en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es sabio entonces nosotros caer rendidos a los pies de Cristo. Y Él nos da la capacidad entonces de tomar decisiones sabias cuando le pertenecemos a Él. Por ahí se empieza, hermanos. Por ahí se empieza. No en nuestro esfuerzo, no en nuestro entendimiento, no en nuestra sabiduría, en la sabiduría de Dios. Por eso Pablo exclamó en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y luego en 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Al único sabio Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto es sabiduría verdadera, hermanos. Entender que somos salvos por gracia, conocer y temer su santidad. ¿Recuerdan que vimos la clase pasada de eso? Guardando sus mandamientos, atesorando su palabra en nuestros corazones. Y aquel que tiene esta sabiduría, hermanos, por medio de Cristo, nunca es engañado por la sabiduría terrenal, por la sabiduría diabólica. Tal persona está en la tierra, pero su corazón está en el cielo. Tal hombre tiene sus problemas, pero todos obran para bien. Tiene sus debilidades, pero cuando es débil es fuerte. Tiene sus tribulaciones, pero se gloria en las tribulaciones.
Fíjense, hermanos, fue la sabiduría de Dios la que llevó a Israel por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Piensen en eso, hermanos. Y es la misma sabiduría de Dios la que nos lleva a través de este mundo caído, como veíamos al principio, antes de entrar con Él en su gloria. Por eso necesitamos de su sabiduría para vivir esta vida, para tomar sabias decisiones. Entonces, Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, confía en el Señor y no en tu propia sabiduría, hermanos. Entonces, que nosotros, hermanos, seamos hombres y mujeres que aunque el mundo allá afuera va empeorando más y más cada día, nosotros permanezcamos igual en la sabiduría de Dios y que no nos inclinemos a la sabiduría del mundo. Amén, hermanos. Y hay muchísimo más, hermanos. Aquí tengo final alternativo 1, ya se me acabó el tiempo. Pero la palabra de Dios es, híjole, tan profunda, hay mucha sabiduría, hay tantos proverbios, tantos escritos que nos hablan de la sabiduría de Dios. Ya dice ahí un proverbio, ¿no? Dice los proverbios, la sabiduría te va a llevar a no seguir el camino de los hombres perversos, a no escucharlos, a no ir tras ellos, ¿no? La sabiduría te va a ayudar, varón, a no escuchar a la mujer promiscua, dice el proverbio, porque todos los que la siguen a ella, que caen en eso, dice, no volverán al camino de la verdad, su vergüenza será expuesta. O sea, qué destrucción causa en las familias, ¿no? El adulterio, por ejemplo. Y cuánta sabiduría necesitamos para entender lo que se nos decía, lo que nos contaba Bogdan, ¿no? La clase pasada, el viernes, que debemos de huir, ¿no? De esas cosas. Dice la Escritura, la sabiduría te va a capacitar para hacer eso, a tomar buenas decisiones, para que no tomes decisiones que te van a destruir a ti, van a destruir a tu familia. Por no estar capacitado, por no tener la sabiduría de Dios, por no poner en práctica el conocimiento que está en la Escritura. Vamos a orar, hermanitos. Padre, gracias, Señor. Nos reconocemos faltos de sabiduría. Y como dice tu palabra, que aquel que sea falto de sabiduría la pida y se le será dada. Padre, te pedimos que nos des sabiduría, que nos ayudes, Señor, en nuestro caminar en esta vida para vivir sabiamente, para tomar decisiones sabias conforme a tu voluntad. Que descansemos y reposemos en tu gracia, en tu sacrificio, en la cruz. Que vayamos siempre a tu palabra y que la pongamos por obra, Señor, porque esto es la sabiduría. Que hagamos siempre tu voluntad. Gloria, honra y alabanza sean a ti, solo a ti, Señor, el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ánimo, hermanitas.